La oscuridad de una noche de junio de 1954 se cernía sobre la casa de Winslow, Cheshire, como un velo de secreto y misterio. El silencio era absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj en la distancia, que parecía marcar el fin de una era. El cuerpo inerte de un hombre de 41 años, con una manzana mordida y un vaso de cianuro en la mesa de noche, era el escenario de una tragedia que había estado gestándose durante años. La temperatura era fresca, pero el ambiente estaba cargado de tensión y desesperación. El olor a amargor y desesperación llenaba el aire, mientras que la mente de Alan Turing, el hombre que había cambiado el curso de la historia, ya no funcionaba. De repente, la pregunta surge, ¿qué llevó a este genio a un final tan trágico? ¿Fue la presión de una sociedad que no entendía su orientación sexual, o fue la culpa y la vergüenza que se le impusieron por ser diferente? En el mundo de la posguerra, donde la ciencia y la tecnología estaban en auge, Alan Turing era un nombre conocido. Nacido en 1912 en Paddington, Londres, Turing era un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. Su trabajo en Bletchley Park, descifrando los códigos nazis, había acortado la duración de la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 4 años. Su contribución a la ciencia de la computación era incalculable, y su máquina de Turing había revolucionado la forma en que se pensaba sobre la computación. Sin embargo, detrás de esta fachada de genialidad, se escondía un secreto. Turing era homosexual, y en una época en que la homosexualidad era un delito, su vida estaba en peligro. ¿Qué precio tendría que pagar por su orientación sexual en una sociedad que no la aceptaba? ¿Cómo es posible que un hombre que había cambiado el curso de la historia fuera condenado a vivir en la sombra, temiendo ser descubierto y perseguido por su orientación sexual? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la historia de una época en que la intolerancia y la discriminación eran la norma. La carrera de Turing había sido meteórica. Después de la guerra, había diseñado uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y poco tiempo después había construido otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Su trabajo en la inteligencia artificial había llevado a la concepción de la prueba de Turing, un criterio según el cual se podía juzgar la inteligencia de una máquina. Sin embargo, en 1952, su vida cambió drásticamente. Fue procesado por homosexualidad y condenado a una serie de inyecciones de hormonas para curar su condición. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre que había cambiado el curso de la historia fuera tratado de esta manera? Algunos historiadores sostienen que la condena de Turing fue un ejemplo de la hipocresía de la sociedad británica de la época, que por un lado celebraba sus logros científicos, pero por otro lado lo condenaba por su orientación sexual. ¿Qué hay detrás de esta hipocresía? ¿Fue la falta de comprensión, la ignorancia o la mala voluntad lo que llevó a la condena de Turing? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la compleja red de prejuicios y estereotipos que existían en la sociedad británica de la época. La investigación sobre la muerte de Turing ha generado muchas teorías. Algunos creen que se trató de un suicidio, mientras que otros sugieren que podría haber sido un envenenamiento accidental. Los documentos desclasificados sugieren que Turing había estado experimentando con productos químicos en su laboratorio, lo que podría haber llevado a un accidente. Sin embargo, la versión oficial es que Turing se quitó la vida, incapaz de soportar el estigma y la vergüenza de su condena. ¿Qué hay detrás de esta versión oficial? ¿Es posible que haya habido una conspiración para silenciar a Turing? La falta de transparencia en la investigación de su muerte ha generado más preguntas que respuestas. ¿Qué papel jugó el gobierno británico en la condena y muerte de Turing? ¿Fue su orientación sexual el único motivo de su persecución, o había otros factores en juego? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la compleja red de intereses y motivaciones que existían en la sociedad británica de la época. La verdad detrás de la muerte de Alan Turing es un tema que sigue generando debate y controversia.
La revelación de su condena y muerte ha llevado a una reevaluación de su legado y su impacto en la sociedad. En 2009, el primer ministro británico, Gordon Brown, se disculpó públicamente en nombre del gobierno británico por la forma espantosa en que Turing había sido tratado. La reina Isabel II le otorgó un indulto póstumo en 2013 y en 2017 se aprobó la ley Alan Turing, que perdona retroactivamente a hombres amonestados o condenados en virtud de la legislación que prohibía los actos homosexuales. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué implica este legado para la sociedad actual? ¿Deberíamos seguir celebrando la genialidad de Turing, a pesar de la forma en que fue tratado, o deberíamos utilizar su historia como una lección para luchar contra la discriminación y la intolerancia? ¿Cuál es el verdadero costo de la discriminación y la intolerancia en nuestra sociedad, y cómo podemos trabajar para prevenir que historias como la de Turing se repitan en el futuro? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la capacidad de la sociedad para aprender de su pasado y crear un futuro más justo y equitativo para todos. ¿Estamos dispuestos a aprender de la historia de Alan Turing y a trabajar para crear un mundo en el que la diversidad y la inclusión sean la norma, o seguiremos permitiendo que la discriminación y la intolerancia sigan siendo una parte de nuestra sociedad? La elección es nuestra.